Bueno, en esta oportunidad voy a explicar sobre manejo de los controles de máquina, torno. El torno moderno con engranajes de cambio manual. En la figura se observa el torno moderno de Bango. Este se llama torno moderno con engranaje de cambio manual porque tiene un juego independiente de engranajes que se usan para conectar el lucillo del cabezal con el torno principal para cortar diferentes pasos de rosca y para obtener una serie de avances longitudinales automáticos para tornear. El avance transversal para el torno se puede también operar automáticamente por un embrague de fricción y una serie de engranajes en el tablero. La extremidad de un torno de banco moderno de cambio manual y los engranajes para conectar el lucillo del cabezal con el tornillo principal del torno se muestran en la segunda imagen. Estos engranajes pueden ajustarse para permitir el corte de prácticamente cualquier paso de rosca. También se usan engranajes de cambio para obtener gran variedad de avances transversales y longitudinales que se usan al tornear y refrendar. Este tipo de torno es muy común en el taller pequeño, pues no cuesta tanto como el torno con engranajes de cambio rápido. También se usa mucho en plantas industriales de producción en grande escala, donde se necesitan pocos cambios de fileteados y de avances. Para esta clase de trabajo, el torno con engranajes de cambio manual tiene la ventaja de que una vez ajustado a los avances correctos para un trabajo determinado, los ajustes no se mueven ni se cambian tan fácilmente como en el torno rápido. Torno con engranajes de cambio rápido. Un torno con engranajes de cambio rápido es aquel en que la transmisión del lucillo principal está arreglada de tal modo que se pueden hacer cambios para obtener varios pasos de rosca por medio de una caja de engranajes de cambio rápido, sin tener que cambiar engranajes sueltos. En la imagen se muestra una caja moderna con engranajes de cambio rápido. El mecanismo de cambio rápido está adaptado al extremo izquierdo del torno y suministra una serie de 48 cambios para abrir roscas desde 4 hasta 224 hilos por pulgada y asimismo una gran variedad de avances mecánicos para tornear, taladrar y refrendar. Este tipo de torno es común en los talleres muy ocupados, en que hay que hacer cambios frecuentes tanto en los pasos como en los avances, como es el caso en los talleres de herramientas y troqueles, reparaciones y mantenimientos generales y para algunos casos de producción en gran escala. Manejo de los controles de la máquina. Antes de utilizar cualquier equipo, debe ser capaz de utilizar los controles correctamente, saber para qué sirven y entender cómo funcionan. También debe ser consciente de los peligros potenciales para usted y para el equipo si no se utiliza correctamente. Se verá cómo operar tornos. La mayoría de los tornos disponen de mecanismos de control similares y las manijas de operación para alimentadores y roscado. Algunas máquinas, sin embargo, tienen totalmente diferentes mecanismos de accionamiento, así como diferentes controles de velocidad. Discos. Tornos más modernos tienen engranajes,
Algunos son de accionamiento directo y alguna variable. Un sistema de transmisión utiliza un accionamiento de velocidad variable como el que se observa en la primera imagen, con un alto rango y bajo con una marcha atrás. En este sistema de accionamiento, el motor debe estar en marcha para cambiar la velocidad, pero el motor debe estar apagado para cambiar la palanca de cambios hacia atrás. Tornos se desplazan con palancas en la parte exterior de la pala, como se observa en la segunda figura. Varias de estas palancas se utilizan para configurar las velocidades dentro del rango de la máquina. Los engranajes no se engranan a menos que estén perfectamente alineadas, por lo que a veces es necesario hacer girar el lucillo con la mano. Nunca trate de cambiar de marcha con el motor en marcha y la palanca de embrague accionado. Tornos antiguos utilizan correas planas y poleas escalonadas para proporcionar diferentes velocidades de usillo. Tornos planos por correa han desaparecido, dando paso a la unidad de cabezal en B-belt. Este método se utiliza mucho en muchos bancos más pequeños y tornos, suelo, hasta aproximadamente 12 pulgadas. Las velocidades del lucillo se seleccionan al cambiar la correa de transmisión a los diferentes pasos de polea. Un rango de baja velocidad usando los mismos pasos polea se basa en el sistema de engranajes hacia atrás. En transmisión directa, el cabezal de lucillo, engranaje de giro y la polea de transmisión están conectados mecánicamente por un pasador deslizante. Esto se puede observar en la primera imagen. Hay varias velocidades de transmisión directa, si están disponibles, en función de que se utilice paso polea. Cuando se activa la marcha atrás, se puede ver, como se puede ver en la segunda imagen, la polea cabezal se desacopla del engranaje de giro del lucillo, deslizando el pasador de bloqueo. Esto permite que la polea cabezal de rueda libre en el eje del cabezal. El tren de vuelta se activa moviendo la palanca del tren de ida y acopla el eje del engranaje de vuelta. Poder para el lucillo se transmite ahora a través del pequeño engranaje de piñón y engranaje de giro pequeño en el extremo exterior del lucillo, a través del engranaje nuevo y el piñón de la rueda dentada grande toro. Esto produce una considerable reducción de la velocidad del lucillo y velocidades de usillo todavía se pueden variar mediante la selección de la etapa deseada en las poleas de accionamiento. El tren de regreso no debe poner en marcha cuando la máquina está funcionando. Detener el cabezal y luego suelte el pasador de rueda grande y coloque el eje del engranaje de vuelta. Puede ser necesario girar el eje de cabezal un poco con la mano para que los engranajes traseros encajen correctamente. Asegúrese de cerrar el cabezal y la cinta de guardia de unidad antes de hacer funcionar la máquina. Alimentar las palancas de control. El carro se mueve a lo largo de las maneras por medio del tornillo de avance cuando se rosca, o por una varilla de alimentación separada utilizando las alimentaciones. En la mayoría de los tornos pequeños, sin embargo, se utiliza una combinación de tornillo vástago de alimentación de mina. Para roscas a la izquierda y revertir la alimentación, se utiliza la palanca de retroceso de alimentación. Esta palanca invierte el tornillo de avance. Nunca se debe mover
cuando la máquina está en funcionamiento. En las siguientes imágenes se observa la caja de cambios de cambio rápido. Normalmente tiene dos o más palancas deslizantes de cambio. Estas se utilizan para seleccionar los alimentos o hilos por pulgada. En esos tornos equipados, también con selecciones métricas, los temas se expresan en emplazamientos, medido en milímetros. El delantal del carro, en la primera imagen, contiene el volante de alimentación manual y una palanca de alimentación de energía que involucra a un embrague de un tren de engranajes en el delantal. Alimentación manual no debe utilizarse para cortes largos, ya que no habrá falta de uniformidad y un acabado pobre resultará. Cuando se utiliza alimentación de energía y acercarse a un hombro o las mordazas, se desacoplan la alimentación de energía y la mano alimentan el carro de la última pulgada o menos. Utilice la regla de mano para llevar la herramienta al final del corte antes de volver al punto de partida y comenzar un nuevo corte. Una palanca de cambio de alimentación desvía la alimentación ya sea para el transporte, para el movimiento longitudinal o al tornillo de alimentación cruzada para mover el carro transversal. En general, hay un poco de holgura o juego en los tornillos de alimentación cruzada y compuestos. Mientras la herramienta está siendo alimentada a una dirección en contra de la carga de trabajo, no hay ningún problema. Pero si el tornillo está ligeramente retrocedido, la lectura será errónea. Debido a la reacción, la corredora transversal no será realmente moverse a pesar de que la lectura del micrómetro ha sido cambiada. Cuando es necesario hacer una copia de la herramienta lejos de la corte unas pocas milésimas de una pulgada. Retroceda 2 vueltas completas y luego volver a la posición deseada en el micrómetro. Alimentación cruzada se orienta diferente a canales longitudinales. En la mayoría de los tornos de la alimentación cruzada es de aproximadamente un tercio a la mitad de la alimentación longitudinal, por lo que un trabajo de refrendado observado en la segunda imagen con la caja de cambios de cambio rápido estableció aproximadamente 0,012 pulgadas de alimentación, cuando en realidad solo era 0,004 pulgadas para frente. La relación de alimentación cruzada para cada torno se encuentra generalmente en la placa de cambio rápido índice de cambio de marchas. El medio tuerca o palanca de división tuerca en el carro se acopla con la rosca en el tornillo de avance directamente y se utiliza solo para el roscado. No se puede activar a menos que la palanca de cambio de alimentación está en la posición neutra. Tanto el mango del tornillo de alimentación cruzada y el resto del mango de tornillo piensos compuestos están equipados con collares de micrómetro. Se observa como se observa en la primera imagen. Estos collares tradicionalmente se han graduado en unidades inglesas, pero los collares de conversión métrica de la segunda figura le ayudarán en la transición hacia el sistema métrico.
Algunos collares micrométricos están graduados para leer una sola profundidad. Es decir, la herramienta se mueve tanto como los programas de lectura. Al girar un objeto cilíndrico tal como un eje, diales que leen única profundidad se retire 2 veces como mucho del diámetro, como se muestra en la primera imagen. Por ejemplo, si el tornillo de avance transversal se gira en 0,02 pulgadas y se toma un corte, el diámetro se habrá reducido por 0,04 pulgadas. A veces, solo el compuesto está calibrado de esta manera. Muchos tornos, sin embargo, se gradúan en el micrómetro para compensar la doble profundidad de torneado cilíndrico. En este tipo de torno, si el tornillo de alimentación cruzada se convierte en tando y se adopta 0,02 pulgadas, como muestra en el dial y un corte, el diámetro se habrá reducido 0,02 pulgadas. La herramienta realmente se ha trasladado a la única obra 0,01 pulgadas. Esto a veces se llama radio y la reducción de diámetro. Para determinar qué tipo de graduación se está utilizando, se establece una cantidad fraccionada en la línea. Por ejemplo, 0,25 pulgadas es igual a un cuarto de pulgada. Y medir en el carro transversal con una regla. El movimiento del carro real que se mide con la regla debe ser la misma que la cantidad fijada en el dial por el cuello de una sola profundidad, o la mitad de esa cantidad por el cuello de doble profundidad. Algunos tornos tienen un freno y la varilla de embrague de la misma longitud que el tornillo de avance. Una palanca de embrague conectado a los paseos del delantal del carro a lo largo de la varilla del embrague. Se observa como se observa en la segunda imagen. El eje se puede arrancar y parar sin necesidad de apagar el motor con la palanca del embrague. Algunos tipos también tienen un freno de auxilio que se detiene rápidamente el cabezal cuando la palanca del embrague se mueve a la posición de parada. Un mecanismo de desenganche de embrague automático ajustable es también una característica de la varilla de embrague. Al iniciar un torno, por primera vez, utilice la lista de comprobación siguiente. Paso 1. Mueve el carro y el contrapunto a la derecha para borrar el dispositivo de trabajo de retención. Paso 2. Busque las garras de alimentación y la palanca de media tuerca y desconectar antes de iniciar el usillo. Paso 3. Configurar para funcionar a bajas velocidades. Paso 4. Lea los paneles de información de la máquina que pueden estar ubicados en la máquina y siga las recomendaciones. Paso 5. Anote la dirección de alimentación. No hay una función de límites de recorrido o dispositivos de advertencia para evitar la alimentación en la pinza o en contra del cierre de las dispositivas. Paso 6. Cuando haya terminado con un torno, desenganche todos los embragues, limpiar las virutas y eliminar los archivos adjuntos o configuraciones especiales. Refrentado y taladrado central.
Refrentado y taladrado central de la pieza de trabajo son a menudo los primeros pasos en un proyecto de giro para producir un eje escalonado o una funda de material sólido. Gran parte del trabajo se hace en torno de un mandril, que requiere una considerable orientación y algunas perforaciones en el centro. Estas prácticas torno importantes se detallarán en las siguientes diapositivas. Refrendado. El refrendado, también denominada fronteado, es la operación realizada en el torno mediante la cual se mecaniza el extremo de la pieza en el plano perpendicular al eje de giro. Para poder efectuar esta operación, la herramienta se ha de colocar en un ángulo aproximado de 60 grados respecto al portaherramientas. De lo contrario, debido a la excesiva superficie de contacto, la punta de la herramienta correrá el riesgo de sobrecalentarse y también hay que tomar en cuenta que mientras más nos acercamos al centro de la pieza, hay que aumentar las RPM o disminuir el avance. Preparación para refrendado. Para el refrendado se realiza para obtener una superficie plana en el extremo de piezas de trabajo cilíndricas o en la cara de las piezas sujetas en una placa de sujeción o de la cara, como se observan en las figuras mostradas. En la primera imagen vemos frente a una pieza de trabajo en un mandril. En la segunda se observa frente al extremo de un eje. El trabajo más a menudo se lleva a cabo en un mandril de 3 o 4 mordazas. Si el plato se va a quitar del lucillo del torno, un tablero de torno primero se debe colocar en las formas. La imagen muestra un mandril cierre de leva montado que se va a quitar. El procedimiento correcto para la instalación de un mandril en una cabeza de husillo primero se cierra la leva, como se muestra en las siguientes figuras. Se procede siempre a la limpieza con una brocha o con un trapo. Las levas deben estar bien ajustadas para una o dos revoluciones alrededor del husillo. La creación de trabajo en una tirada independiente es simple, pero los procedimientos de configuración de dominio requieren práctica. Stock ronda se puede configurar mediante el uso de un reloj, tal como se muestra en la imagen. Stock cuadrada o rectangular se puede configurar ya sea con un indicador de cuadrante o mediante el uso de un portaherramientas vuelto hacia atrás, tal como se observa en las imágenes. Comience la configuración mediante la alineación de dos mordazas opuestas.
con el mismo anillo concéntrico, marcada en la cara de la boquilla, mientras que las mordazas estén cerca de la pieza de trabajo. Esto más o menos el centro de la obra. Configure las otras dos mandíbulas con un anillo concéntrico, también cuando están cerca de la obra. A continuación, llevar a todos los maxilares firmemente en contra de la obra. Cuando se utiliza el indicador de línea, 0 del bisel en la lectura más baja. A continuación, gire el mandril hacia la mandíbula opuesta con la lectura alta y apretar la mitad del importe de la desviación. Puede ser necesario aflojar la mandíbula para aflojar la mandíbula en el lado de baja ligeramente. Siempre apriete las mordazas en la posición en los contactos indicador de línea de la obra, ya que cualquier otro lugar le dará lecturas erróneas. Cuando se utiliza la parte posterior del portaherramientas, el micrómetro en el carro transversal se mostrará la diferencia del descentramiento. Chalk se utiliza a veces para la creación de piezas de fundición en bruto y otros trabajos demasiado irregulares para hacer medidas con un indicador de cuadrante. Las piezas de trabajo pueden ser arrojadas por accidente de manera normal, interna o externa. Ahora vamos a ver el proceso de refrentado. El material a mecanizar, por lo general, ha sido cortado en una sierra, por lo que la pieza no es cuadrada en el extremo o se corta a la longitud especificada. Orientación del centro hacia afuera, como se observa en la primera imagen, produce un mejor acabado, pero es difícil de cortar con una cara sólida en el centro. Frente a este frente, desde el exterior, según como se ve en la segunda imagen, es más conveniente debido a los cortes más pesados que se pueden tomar y es más fácil de trabajar a las líneas trazadas sobre la circunferencia de la obra. Cuando se enfrentan desde el centro hacia afuera, una derecha convirtiendo en una herramienta de portaherramientas de la izquierda es la mejor solución. Pero cuando se enfrentan desde el exterior hacia el centro, una herramienta de la izquierda en un portaherramientas derecha o recta se puede utilizar si utiliza portaherramientas de estilo antiguo. Sin embargo, con el cambio rápido de portaherramientas y cortes de luz, se puede colocar la herramienta en cualquier posición como se muestra en las siguientes figuras. Cuando vaya a hacer fuertes recortes, la presión de la herramienta debe ser contra el interior del bloque de herramientas de cambio rápido, como en la última imagen, para evitar que la herramienta se mueva fuera de lugar. Frente u otra herramienta de mecanizado no debe hacerse en piezas que se extienden más de 5 veces el diámetro de las mordazas. La punta de la herramienta se debe establecer en el punto muerto, como se observa en la primera imagen. Esto se hace mediante el establecimiento de la herramienta hasta el punto de centro del cabezal móvil o al hacer un corte de prueba al centro de la obra. Si la herramienta está por debajo del centro, se dejará un pequeño trozo sin cortar. La herramienta
puede entonces ser reiniciado para el centro del trozo. El carro debe estar bloqueado como se observa en la segunda imagen. Cuando se toman cortes, se enfrenta como la presión de corte puede hacer que la herramienta y el carro se muevan lejos, lo que hará que la superficie de la cara curvada en vez de plana. Alimentadores se debe utilizar para el acabado que para el desbaste. Recuerde, en muchos tornos la alimentación cruzada es un medio a un tercio que la de avance longitudinal del carro. En algunos tornos no hay una reducción entre el carro y salto de carro transversal. Son iguales. La relación que habitualmente se indica en la placa de índice de la caja de engranajes de cambio rápido. Un alimentador de desbaste puede variar entre 0.005 hasta 0.015 pulgadas y un avance de acabado 0.003 pulgadas hasta 0.005 pulgadas. El uso de aceites de corte ayudará a producir mejores acabados al final del frente a los recortes. Algunos tornos están diseñados con velocidades de avance en la igualdad de canales tanto longitudinales y transversales. Frente a la longitud puede llevar a cabo tratando un corte o de medición con una regla de gancho, como se observa en la imagen, o por frente a una línea de distribución previamente realizada. Un método más preciso es el uso de las graduaciones en el cuello micrómetro del compuesto. El compuesto se fija de modo que su deslizamiento es paralela a las formas tal como se observan en las imágenes. El carro está bloqueado en su lugar y un corte de prueba se toma con el micrómetro de anillo de ajuste en el índice 0. La pieza de trabajo se mide con un micrómetro y la longitud deseada se resta en la medición. El resto es la cantidad que usted debe quitar por delante. Si hay más de 0.015 a 0.030 pulgadas, profundidad a la izquierda para el acabado de corte, tiene que ser eliminado. Debe despegado en 2 o más cortes al mover el micrómetro compuesto marcar la cantidad deseada. Un corte de prueba corta de nuevo se debe tomar en el corte de acabado y ajustar a realizar un ajuste si es necesario. Cortes de desbaste deben ser aproximadamente 0,06 pulgadas de profundidad, pero pueden variar considerablemente dependiendo del tamaño de la máquina, la potencia, herramientas y la configuración. Muy a menudo el compuesto se mantiene a 30 grados para fines de roscado, como se observa en las figuras. Es conveniente saber que en este ángulo de la herramienta se introduce en la cara de la obra 0.001 pulgadas para cada 0.002 pulgadas que la corredora se mueve. Por ejemplo, si se desean eliminar 0.015 pulgadas de la pieza de trabajo, debe entregar
0,30 pulgadas en el micrómetro, suponiendo que lee única profundidad. En cuanto al tamaño y la orientación en un hombro o compensar, requiere una herramienta que pueda cortar tanto en el extremo y el lado como se ve en la primera imagen. Desbaste se debe hacer tanto en el diámetro y la cara antes de determinar su tamaño. El diámetro es por lo general la dimensión crítica y por lo tanto debe ser terminado al tamaño después de que se terminó la cara. Una herramienta de tierra especialmente se utiliza para enfrentar el final de una pieza de trabajo que está montada entre centros. La herramienta de mano derecha de la cara está conformado para encajar y en el ángulo entre el centro y la cara de la pieza de trabajo. La mitad centro, como se ve en la segunda imagen, está hecha para hacer el trabajo más fácil, sino que solo debe utilizarse para hacer frente y no para torneado general. Si el cabezal móvil se mueve fuera del centro lejos del operador, el extremo del eje será convexa. Si se mueve hacia el operador, será cóncava, tal como se observa en las imágenes. Ambas herramientas se enfrentan mano derecha y de la izquierda se utilizan para afrontar el trabajo realizado en los mandriles tal como se observa en la figura. Se debe tener cuidado pues la presión es mecanizado hacia el extremo pequeño de un mandril ausado, por lo general hacia el cabezal móvil. Una presión excesiva puede aflojar la pieza de trabajo en el mandril. Bien, ahora pasemos a velocidad. Velocidad para torno girado de una pieza de trabajo se determina esencialmente de la misma manera que para velocidades de herramientas de perforación. La única diferencia es que el diámetro de la obra se utiliza en lugar del diámetro de la broca. En las operaciones de revestimiento, el diámetro exterior de la pieza de trabajo tiene una mayor velocidad de la superficie de su centro. Por esta razón, el número de revoluciones debe variar según la herramienta se mueve dentro o fuera. Esto se hace fácilmente en un control de velocidad variable en la máquina, pero cuando se deben cambiar correas o engranajes, la alimentación debe estar desenganchada y el torno se detiene. 2 o 3 cambios de velocidad en frente de trabajo pueden ser necesarios para obtener una superficie uniforme, dependiendo del tamaño de la obra. Para el revestimiento de trabajo, el diámetro exterior siempre se utiliza para determinar la máxima RPM. Así, RPM es igual a CS por 4 entre D, donde D es el diámetro de la pieza, donde se realiza el mecanizado. RPM son las revoluciones por minuto y CS es la velocidad de corte en pies de superficie por minuto. Veamos un ejemplo. La velocidad de corte de acero de bajo carbono es 90 SFM, pies de superficie por minuto, y el diámetro de la pieza que se enfrenta es 6 pulgadas.
Encuentra las RPM correctas. Bueno, utilizando la fórmula mencionada anteriormente, RPM sería igual a CS por 4 entre D. De los datos se ve que CS es 90 y el diámetro es 6 pulgadas. Introduciéndolo a la ecuación, tenemos RPM es igual 90 por 4 entre 60, lo que nos da 60 RPM. Ejemplo 2. Un taladro central tiene 1/8 de pulgada en el punto de perforación. Encuentra el RPM correcto a utilizar en acero de bajo carbono. Bueno, reemplazamos los valores. CS dan como dato 90 y el diámetro es 1/8 de pulgada. Introduciéndolo en la fórmula tenemos RPM es igual 90 por 4 entre 1/8, que es igual a 2880 revoluciones por minuto. Estas son velocidades aproximadas y variarán de acuerdo con las condiciones. Si las marcas de vibración aparecen en la pieza de trabajo, el número de revoluciones se debe reducir. Si esto no ayuda, pregunte a su instructor para obtener asistencia. Para obtener más información sobre la velocidad y el avance. Algunos tornos nuevos están equipados con control de velocidad de corte constante para las operaciones de revestimiento o cualquier cambio en el diámetro, similar a la que en tornos NC. El resultado se dice que es de superior acabado y ahorro de tiempo, ya que no hay necesidad de detener la máquina para cambios de velocidad frecuentes. Vida de la herramienta también se extiende a que la velocidad óptima para un material de herramienta en particular permanece constante. Brocas y taladrado. Cuando el trabajo se lleva a cabo y se volvió entre centros, se requiere un agujero en el centro de cada extremo de la pieza de trabajo. El orificio central debe tener un ángulo de 60 grados para ajustarse al centro y tiene un agujero perforado más pequeño para borrar el punto del centro. Este agujero central está hecha con un taladro central, que se refiere como un taladro de combinación y avellanado a menudo. Estos taladros están disponibles en una gama de tamaños, a partir de 1/8 a 3/4 de pulgada, del diámetro del cuerpo y se clasifican por números, de 0 a 8, que se estampan normalmente en el cuerpo de la broca. Por ejemplo, un número 3, centro de la broca, tiene un diámetro de cuerpo 1/4 y un diámetro de la broca 7 entre 64. Frente a la pieza de trabajo, es casi siempre necesaria antes de perforar el centro, ya que una superficie irregular puede empujar hacia un lado en el punto de perforación central frágil y lo rompe. Se suele celebrar en un mandril en el cabezal móvil, mientras que las piezas de trabajo más a menudo se apoyan y se convierten en un mandril de torno para la perforación central, como se ve en la primera imagen. Como regla general, se perforan orificios centrales girando el trabajo en un plato de horno y la alimentación de la broca en el centro de trabajo, por medio de un husillo de contrapunto. Piezas de trabajo largas, sin embargo, generalmente se enfrentan con la sujeción de un extremo y el apoyo de la otra en un soporte fijo, como se observa en la segunda imagen. Debido a que el extremo de stock no siempre se corta cuadrado, a que debe ser perforado centro solo después de detectar un pequeño agujero
con la herramienta de torno. Se necesita una alimentación lenta para proteger el extremo de taladro pequeño, delicado. Fluido de corte se debe utilizar y el taladro debe estar respaldado con frecuencia para quitar las virutas. El mayor diámetro de la obra y el más pesado sea el corte, mayor será el orificio central que debería ser. En la siguiente tabla se muestra el tamaño del taladro central que se debe utilizar. Por ejemplo, para el número 1, el diámetro de la broca es 3/64 y el diámetro del cuerpo es de 1/8 de pulgada. Entonces, nuestro diámetro de trabajo será entre 3/16 a 5/16 de pulgada. Si es una broca número 2, nuestro diámetro de broca será 5/64 pulgadas, nuestro diámetro de cuerpo 3/16 pulgadas y nuestro diámetro de trabajo de 3/8 a media pulgada. Si nuestra broca es número 3, nuestro diámetro de broca será 7/64 pulgadas, nuestro diámetro de cuerpo será 1/4 de pulgada y nuestro diámetro de trabajo será 5/8 a 3/4 de pulgada. Y así sucesivamente se ven los valores en esta tabla. El tamaño del orificio central puede ser seleccionado por el tamaño de la broca de centro y luego regulado en cierta medida por la profundidad de la perforación. El tamaño del orificio central puede ser seleccionado por el tamaño de la broca de central y luego regulado en cierta medida por la profundidad de la perforación. Usted debe tener cuidado de no perforar demasiado profundo, como se observa en la imagen, ya que esto hace que el centro de contacto con solo el borde cortante hacia el exterior del agujero es una superficie pobre rodamiento. Pronto se afloja y hace que este tipo de problemas de mecanizado como la rugosidad. Simulacros centro menudo se rompen en la alimentación de la perforación, demasiado rápido con la velocidad del torno, demasiado lento o con el contrapunto del centro. Centro de taladros se utiliza a menudo como punto de partida o manchado taladros como una secuencia de perforación se va a realizar, como se observa en las imágenes. Esto evita que la broca errante del al centro y realizar el agujero para funcionar excéntrico. Perforación al contado se hace con trabajo de apoyo en un soporte fijo. Cuidado, hay que tener el centro de la pieza de trabajo adecuadamente en la posición de descanso constante o el taladro, porque si no el taladro central se romperá. Gracias.